El enorme salón de conferencias a bordo de la nave diplomática El Amanecer de la Serenidad vibraba con murmullos de conversación. Representantes de 47 especies diferentes se habían reunido para el simposio anual de folclore de la Confederación Galáctica. La nave en sí era una obra maestra de ingeniería pacífica. Sus paredes curvas, decoradas con arte de 1000 mundos, y su atmósfera cuidadosamente equilibrada para satisfacer las necesidades respiratorias de docenas de formas de vida. La embajadora Vestay de la República Altari estaba en el podio central, su piel azul escamosa brillando bajo las luces suaves, sus antebrazos gesticulando con gracia mientras hablaba, una costumbre que ayudaba a su audiencia a seguir sus palabras a través de los traductores universales que todos llevaban. Hoy deseo compartir con ustedes la colección de mitos más fascinante de los territorios del borde exterior, anunció. Estas historias se han transmitido durante más de 300 años y todas giran en torno a una sola especie supuestamente extinta. Algunos delegados se inclinaron hacia adelante con interés. El agregado militar Centuri, el almirante Kate More, emitió un sonido que su traductor interpretó como una tos educada. Sus rasgos insectoides mostraban una leve diversión. La especie en cuestión, continuó Vestay, se autodenominaba humanos. Según las leyendas, provenían de un pequeño mundo azul en lo que ahora llamamos el sistema Saúl, lejos en el borde exterior. Las historias los describen como mamíferos bípedos, de aproximadamente 2 metros de altura, con solo 2 brazos y sin armadura ni armas naturales. Varios delegados intercambiaron miradas. La capitana Yelara de los Pacíficos Nexari inclinó la cabeza, mostrando curiosidad según la costumbre de su especie. Si no tenían defensas naturales, ¿cómo se convirtieron en el tema de mitos guerreros? El dispositivo de traducción de Vestay captó lo que parecía una risa. Eso es exactamente lo que hace estas historias tan interesantes. Los humanos eran supuestamente débiles individualmente, pero los mitos afirman que eran la especie más peligrosa de la galaxia cuando trabajaban juntos. Activó una pantalla holográfica que mostraba diseños de naves espaciales primitivas recuperadas de bases de datos antiguas. Las naves parecían toscas y angulosas, nada como las elegantes curvas preferidas por las especies civilizadas. Según las leyendas, los humanos tenían un enfoque único hacia la tecnología. Mientras otras especies desarrollaban herramientas para propósitos específicos, los humanos aparentemente tenían un dicho: todo es un arma si lo piensas lo suficiente. Las historias afirman que podían convertir equipos de minería en naves de guerra, contenedores de carga en misiles y matrices de comunicación en dispositivos de interferencia. El Dr. Texen, el principal xenoinvestigador del mundo académico Kepler Prime, tomaba notas en su tableta, sus tentáculos moviéndose rápidamente por la superficie. Esto suena como las típicas exageraciones de una cultura guerrera. Muchas especies primitivas desarrollan mitos sobre convertir objetos comunes en armas. Quizás, asintió Vestay. Pero los mitos humanos van mucho más allá. Describen una especie que no solo libraba guerras, sino que aparentemente convirtió la guerra misma en una ciencia. Las historias mencionan conceptos como la doctrina de armas combinadas, la flexibilidad táctica y la paranoia estratégica. Nuestros sistemas de traducción apenas pueden procesar algunos de estos términos. Las mandíbulas del almirante Kate More chasquearon en lo que su traductor denominó escepticismo. La paranoia difícilmente es una virtud militar. Ninguna civilización exitosa basa su estrategia en el miedo y la sospecha. Los mitos humanos sugieren lo contrario, respondió Vestay. Según las historias, los humanos creían que la mejor manera de evitar la guerra era ser extremadamente buenos combatiéndola. Supuestamente mantenían enormes fuerzas militares en tiempos de paz, no para conquistar, sino para disuadir a posibles enemigos de atacar. Los rasgos pálidos de la capitana Yelara mostraron confusión. Pero eso no tiene sentido. Las fuerzas militares son costosas y peligrosas. ¿Por qué desperdiciar recursos en armas que no pretendían usar? Los mitos afirman que los humanos tenían otro dicho, dijo Vestay: si vis pacem, para bellum. Nuestros lingüistas creen que significa si quieres paz, prepárate para la guerra. Los humanos aparentemente creían que la fuerza evitaba conflictos en lugar de provocarlos. Los delegados murmuraron entre sí. La idea era extraña para la mayoría.
La Confederación Galáctica había mantenido la paz durante más de 2 siglos mediante la diplomacia, el intercambio cultural y la dependencia económica mutua. La idea de prepararse para la guerra para prevenirla parecía absurda. El Dr. Texen alzó uno de sus tentáculos. ¿Qué pasó con estos humanos míticos? Si eran tan militarmente exitosos como afirman las historias, ¿por qué desaparecieron? Ese es el misterio, admitió Vestay. Las historias simplemente terminan. Hace unos 300 años, todo contacto con los territorios del borde exterior cesó. Algunos académicos creen que los humanos se destruyeron en una guerra civil. Otros piensan que fueron conquistados por un enemigo desconocido. Algunos académicos románticos sugieren que simplemente abandonaron nuestra galaxia por completo. O, intervino el almirante Kate More, nunca existieron. Estas historias tienen todas las características de cuentos de advertencia diseñados para evitar que los jóvenes exploren territorios peligrosos. No vayas al borde exterior, pequeños, o los aterradores humanos convertirán tu nave en un arma y la usarán contra ti. El salón se llenó con los diversos sonidos que las diferentes especies hacían al encontrar algo divertido. Los delegados Altari emitían un zumbido musical, mientras que los Centuri producían chasquidos rápidos. Incluso los académicos, normalmente serios, parecían entretenidos por el comentario del almirante. Vestay estaba a punto de responder cuando su comunicador personal sonó con urgencia. Miró el dispositivo y sus escamas azules se oscurecieron, una señal de preocupación entre su gente. Lo siento, delegados, pero estoy recibiendo comunicaciones prioritarias del Comando Central de la Confederación, anunció. Tal vez deberíamos tomar un breve receso. Pero antes de que alguien pudiera moverse, la alarma general de la nave comenzó a sonar. La agradable iluminación del salón fue reemplazada por el brillo rojo intenso de la iluminación de emergencia. La capitana Yelara ya hablaba rápidamente por su comunicador, su calma habitual mostrando signos de tensión. Todos los delegados, por favor, mantengan la calma, anunció la IA de la nave a través del sistema de traducción. Estamos recibiendo informes urgentes de las estaciones de sensores de largo alcance en los territorios del borde exterior. Se han detectado múltiples firmas energéticas masivas en el sistema Saúl. Un silencio repentino cayó sobre el salón. Todos los delegados se volvieron hacia Vestay, quien aún sostenía su pantalla holográfica de diseños de naves humanas primitivas. La capitana Yelara terminó su conversación y se dirigió al grupo. Damas, caballeros y entidades respetadas, acabo de recibir un informe completo del comando de la flota de la Confederación. Nuestras estaciones de monitoreo en el espacio profundo han detectado lo que parece ser una actividad industrial a gran escala en el sistema Saúl. Las firmas energéticas son consistentes con la construcción y movimiento de naves espaciales masivas. Los tentáculos del Dr. Texen dejaron de moverse sobre su tableta. ¿El sistema Saúl? Pero ese es el mundo natal mítico de los humanos, terminó Vestay. Según nuestros sensores, algo está construyendo naves allí. Muchas naves. Las mandíbulas del almirante Kate More chasquearon rápidamente mientras procesaba la información. ¿Qué tipo de naves estamos viendo? ¿Naves de exploración? ¿Plataformas mineras? La capitana Yelara consultó su comunicador nuevamente. Las firmas energéticas son inusuales. Los sistemas de propulsión parecen ser motores de fusión crudos, pero lo suficientemente potentes como para mover naves muy grandes. Las técnicas de construcción parecen primitivas para nuestros estándares, pero la escala de la operación es impresionante. ¿Cuántas naves estamos hablando?, preguntó el Dr. Texen. El conteo inicial es de más de 2000 naves de varios tamaños, respondió la capitana Yelara. Y el número sigue creciendo. Lo que sea que esté ocurriendo en el sistema Saúl, lleva tiempo en marcha. La embajadora Vestay desactivó su pantalla holográfica con una de sus 4 manos mientras ajustaba los ajustes de su traductor con otra. Miembros del Consejo, creo que debemos revisar nuestro entendimiento de la mitología humana. El almirante Kate More se puso de pie. Su impresionante altura lo hacía destacar sobre la mayoría de los delegados. O estamos viendo piratas usando el sistema Saúl como base de operaciones. Los sistemas abandonados son perfectos para la construcción ilegal de naves.
Las firmas energéticas probablemente pertenecen a criminales usando tecnología robada. Es posible, asintió la capitana Yelara. Pero la escala sugiere algo mucho más grande que la piratería típica. Estamos viendo una operación industrial que requeriría millones de trabajadores y recursos enormes. Lo que nos lleva de vuelta a los humanos, dijo Vestay en voz baja. Según los mitos, tenían una población de varios miles de millones solo en su mundo natal. Si incluso una fracción de ellos sobrevivió a lo que sea que pasó hace 300 años, no necesitó terminar la frase. Las implicaciones flotaban en el aire como una amenaza tácita. Si los mitos humanos eran ciertos, si realmente eran tan capaces militarmente como afirmaban las historias, entonces la galaxia podría estar enfrentando algo sin precedentes. El Dr. Texen fue el primero en romper el silencio. ¿Qué recomienda el comando de la flota de la Confederación? La capitana Yelara revisó su comunicador una vez más. Están formando una flota de investigación. No demasiado grande. No queremos parecer amenazantes si estamos tratando con una especie previamente desconocida. La misión será hacer contacto y evaluar la situación. ¿Y si encontramos humanos?, preguntó la embajadora Vestay. Entonces seguimos los protocolos estándar de primer contacto, respondió la capitana Yelara. Nos acercamos pacíficamente, intercambiamos información y determinamos si están interesados en unirse a la Confederación. El dispositivo de traducción del almirante Kate Moore registró algo que podría haber sido duda. ¿Y si no están interesados en la paz? La pregunta quedó en el aire sin respuesta. La Confederación Galáctica nunca había encontrado una especie que no estuviera interesada en la coexistencia pacífica. Los beneficios de unirse a la comunidad galáctica eran tan obvios que toda civilización descubierta eventualmente había elegido participar. La capitana Yelara guardó silencio por un momento antes de responder. Entonces lidiaremos con esa situación cuando la enfrentemos. Pero no nos adelantemos a los problemas. Por lo que sabemos, encontraremos una civilización pacífica que simplemente ha estado reconstruyendo tras algún desastre natural. Mientras los delegados comenzaban a salir del salón hacia sus alojamientos, la embajadora Vestay permaneció atrás, mirando su pantalla holográfica ahora en blanco. El mito que había estado compartiendo minutos antes de repente parecía menos un folclore entretenido y más un informe de inteligencia de una guerra olvidada. Activó su comunicador personal y envió un mensaje prioritario al Alto Consejo Altari. El asunto era simple: los mitos humanos podrían requerir una reevaluación inmediata. En las profundidades del espacio, las estaciones de sensores automatizadas continuaban su vigilancia silenciosa sobre el sistema Saúl. Las firmas energéticas que detectaban crecían en intensidad cada hora, y el número de naves espaciales activas seguía aumentando. Fuera lo que fuera que estuviera ocurriendo en ese distante sistema estelar, se estaba acelerando. La era de la mitología humana estaba llegando a su fin. Lo que la reemplazaría aún estaba por verse. 3 días después, la flota de investigación de la Confederación salió del hiperespacio en el borde del sistema Saúl. La capitana Yelara estaba en el puente de la armonía de los mundos, observando la pantalla principal con creciente asombro. Lo que veía desafiaba todo lo que creía saber sobre las civilizaciones espaciales. El sistema estaba lleno de actividad. Plataformas orbitales masivas rodeaban el tercer planeta, el mundo azul mencionado en los mitos humanos. No eran las elegantes estructuras en anillo preferidas por la mayoría de las especies avanzadas, sino complejos industriales toscos que parecían construidos por ingenieros más preocupados por la función que por la belleza. Análisis completo, capitán, informó el teniente Sexy, el oficial científico de la nave. Sus rasgos reptilianos mostraban confusión mientras leía los instrumentos. Detecto cientos de astilleros, instalaciones de manufactura y lo que parecen ser plataformas defensivas. El estilo de construcción no se parece a nada en nuestras bases de datos. La capitana Yelara se acercó para examinar las lecturas. ¿Y las naves en sí? Más de 3000 naves detectadas hasta ahora, respondió Sexy. Van desde pequeños cazas hasta portaaviones masivos. La filosofía de diseño es inusual. La pantalla principal enfocó una de las naves humanas más grandes.
Parecía que alguien había tomado un transportador de carga y lo había cubierto con placas de blindaje y armas. Torres de cañones brotaban de cada superficie disponible, y el casco estaba pintado de un gris oscuro que absorbía los haces de los sensores. No creen en ocultar sus capacidades militares, observó la comandante Telix, la oficial diplomática de la nave. Su cuerpo cristalino brillaba, una señal de nerviosismo entre su pueblo. No, no lo hacen, asintió la capitana Yelara. Envíen una señal estándar de primer contacto en todas las frecuencias. Déjenles saber que venimos en paz y deseamos establecer relaciones diplomáticas. La respuesta llegó en segundos, mucho más rápido de lo que la mayoría de las especies lograba. Una señal clara y fuerte en perfecto estándar galáctico alcanzó la armonía de los mundos. Nave desconocida, aquí control de defensa de la Tierra. Bienvenidos al sistema Saúl. Por favor, mantengan su posición actual mientras organizamos el contacto oficial. Un representante se reunirá con ustedes en breve. El teniente Sexy levantó la vista desde su consola, sorprendido. Capitán, están hablando un estándar galáctico fluido. ¿Cómo es posible? Se supone que es un primer contacto. La capitana Yelara frunció el ceño. ¿Cuánto tiempo han estado monitoreando nuestras comunicaciones? Antes de que alguien pudiera responder, el oficial táctico, en Encrelma, habló con urgencia. Capitán, detecto múltiples naves pequeñas acercándose a nuestra posición. Parecen casas de escolta. La pantalla principal mostró una formación de 12 casas elegantes moviéndose hacia ellos en un patrón de diamante perfecto. A diferencia de las naves más grandes que habían visto, estos cazas estaban claramente diseñados para velocidad y maniobrabilidad. También llevaban un impresionante arsenal de armas para su tamaño. Formación de escolta estándar, observó la comandante Telix. Están siendo cautelosos pero no amenazantes. Abran un canal con el caza líder, ordenó la capitana Yelara. Canal abierto. Casas de defensa de la Tierra, aquí la capitana Yelara de la nave de la Confederación Armonía de los Mundos. Agradecemos su escolta. Entendido, Armonía de los Mundos, llegó la respuesta. La voz era clara y profesional, con un acento que el sistema de traducción no podía procesar del todo. Soy el líder de vuelo Martínez. Mi escuadrón los escoltará hasta el punto de control alfa, donde se reunirán con nuestro equipo diplomático. Mientras los cazas tomaban posición alrededor de la nave de la Confederación, la capitana Yelara no pudo evitar notar sus movimientos precisos. Cada piloto mantenía un espaciado y una disciplina de formación perfectos. Era la marca de un entrenamiento extenso y experiencia. Líder de vuelo Martínez, dijo, ¿puedo preguntar cuánto tiempo ha estado su pueblo al tanto de la Confederación Galáctica? Hubo una breve pausa antes de que el piloto humano respondiera. Esa es una pregunta para los diplomáticos, capitán. Solo estoy aquí para asegurarme de que todos lleguen a su destino de manera segura. La escolta procedió a un punto de encuentro neutral, una pequeña estación espacial que definitivamente no estaba allí 3 días antes. Era claramente de construcción humana, diseñada con la misma estética funcional que todo lo que habían visto. La estación estaba fuertemente armada y parecía capaz de defenderse contra un ataque significativo. Impresionante, comentó la comandante Telix. Construyeron una instalación diplomática en 3 días. Eso sugiere capacidades de construcción notables. O la tenían lista y esperando, respondió la capitana Yelara pensativa. La pregunta es, ¿esperando qué? La armonía de los mundos atracó en la estación sin incidentes. La capitana Yelara seleccionó un pequeño equipo diplomático y se preparó para conocer a los humanos cara a cara. Mientras caminaban por el tubo de acoplamiento, notó que incluso los corredores de la estación estaban construidos como fortificaciones, con paredes gruesas y múltiples puntos de control de seguridad. La sala de reuniones era austera pero funcional, con una gran mesa y sillas diseñadas para adaptarse a diversas fisiologías alienígenas. Los humanos ya estaban esperando cuando llegó la delegación de la Confederación. La capitana Yelara tuvo su primer vistazo cercano a la especie mítica. Eran exactamente como los describían las historias, mamíferos bípedos con solo 2 brazos y sin armas naturales visibles.
Parecían notablemente frágiles comparados con la mayoría de las especies espaciales. Pero había algo en su postura y en la forma en que se movían que sugería que no eran indefensos en absoluto. Incluso en este entorno pacífico, se comportaban como soldados. «Bienvenidos al sistema Saúl», dijo la líder humana, una mujer con cabello corto y oscuro y ojos inteligentes. «Soy la comandante Sarah Chen de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Gracias por venir a reunirse con nosotros». La capitana Yelara realizó el saludo estándar de la Confederación, un gesto que su traductor explicó a los humanos. «Gracias por recibirnos, comandante Chen. Soy la capitana Yelara de la nave Armonía de los Mundos. Es un honor hacer el primer contacto con su especie». La expresión de la comandante Chen no cambió, pero algo en sus ojos sugería diversión. «Primer contacto, capitán. Hemos estado monitoreando las comunicaciones de la Confederación durante más de 30 años. Sabemos todo sobre su organización, sus especies miembro y sus territorios». La admisión quedó en el aire como un desafío. El cuerpo cristalino de la comandante Telix parpadeó de sorpresa. «Nos han estado observando. ¿Por qué no hicieron contacto antes? Queríamos entender con qué estábamos lidiando», respondió simplemente la comandante Chen. «Su confederación valora la paz y la cooperación. Esos son objetivos admirables, pero necesitábamos saber si eran capaces de defenderlos». El teniente Sexy habló. «¿Defenderlos de qué?». La comandante Chen señaló una pantalla en la pared que mostraba un mapa de la galaxia. Grandes áreas rojas marcaban territorios que las bases de datos de la Confederación listaban como inexplorados o inhabitables. «La galaxia es un lugar peligroso, teniente. Su confederación controla tal vez el 30% de los sistemas habitables. ¿Qué creen que vive en el otro 70%? La capitana Yelara estudió el mapa. «Nuestros equipos de exploración no han encontrado evidencia de civilizaciones hostiles en esas regiones. Sus equipos de exploración no han buscado lo suficiente», dijo la comandante Chen en voz baja. «O tal vez no han estado buscando en los lugares correctos». Tocó un control y el mapa se acercó a un grupo de sistemas cerca del borde galáctico. Hace 3 meses, 17 mundos en este sector quedaron en silencio. Apagón total de comunicaciones. ¿Cuál es su explicación para eso? Los oficiales de la Confederación intercambiaron miradas. La capitana Yelara sintió un escalofrío. «No hemos recibido informes sobre colonias desaparecidas». «Porque no eran colonias de la Confederación», respondió la comandante Chen. «Pertenecían a especies independientes que aún no se habían unido a su organización. Especies que ahora están extintas». El cuerpo de la comandante Telix dejó de brillar por completo, una señal de conmoción entre su pueblo. «¿Extintas? ¿Qué les pasó?». «Lo mismo que le ha pasado a las especies no alineadas durante los últimos 50 años», dijo la comandante Chen. «Fueron conquistadas, esclavizadas o destruidas por algo que los sobrevivientes llaman la hegemonía kriyana». Mostró nuevas imágenes en la pantalla, lecturas de sensores borrosas y fotografías difusas que mostraban enormes naves de guerra alienígenas con curvas orgánicas y sistemas de armas que parecían combinar tecnología con biología. «La hegemonía kriyana ha estado expandiéndose constantemente durante décadas», continuó la comandante Chen. «Atacan primero a mundos aislados, lugares que no pueden pedir ayuda. La política de no interferencia de su confederación ha dejado a miles de especies indefensas». La capitana Yelara se sintió a la defensiva. «No interferimos porque respetamos la soberanía de los mundos independientes. No podemos obligar a las especies a aceptar nuestra protección». «No, pero podrían haber advertido sobre la amenaza», replicó la comandante Chen. «Podrían haber ofrecido alianzas defensivas a especies que querían permanecer independientes. En cambio, se enfocaron en sus territorios centrales e ignoraron el borde exterior». La acusación dolió porque contenía algo de verdad. La Confederación efectivamente se había centrado en mantener la paz entre sus mundos miembro en lugar de expandirse o defender activamente a los no miembros. «¿Qué quieren de nosotros, comandante?», preguntó directamente la capitana Yelara. La comandante Chen se recostó en su silla. «Queremos saber si están dispuestos a luchar por sus ideales cuando hablar no es suficiente.
La hegemonía se está moviendo hacia el espacio de la Confederación. En 6 meses, tal vez menos, alcanzarán sus colonias exteriores. Cuando eso ocurra, ¿las defenderán? Por supuesto que sí, dijo inmediatamente la comandante Telix. La Confederación tiene fuerzas defensivas, naves de exploración con armamento ligero, interrumpió la comandante Chen. Naves científicas con armas de emergencia, fuerzas policiales diseñadas para manejar piratas y contrabandistas. No tienen un ejército, comandante. Tienen una guardia costera muy bien equipada. El teniente Sexy parecía incómodo. ¿Está diciendo que no podemos defendernos? Estoy diciendo que nunca han tenido que hacerlo, respondió la comandante Chen. Toda su civilización está construida sobre la suposición de que todos quieren paz. ¿Qué pasa cuando encuentren a alguien que no la quiere? La capitana Yelara guardó silencio por un largo momento. ¿Qué sugeriría? Por primera vez desde que comenzó la reunión, la comandante Chen sonrió. No era una expresión agradable. Sugerimos que nos dejen mostrarles lo que los humanos hacemos mejor, dijo. Hemos estado preparándonos para esta guerra durante 30 años. Hemos construido naves, entrenado tripulaciones y desarrollado tácticas diseñadas específicamente para detener a la hegemonía. ¿Y qué quieren a cambio?, preguntó la capitana Yelara. ¿Reconocimiento? La comandante Chen dijo simplemente. Un lugar en la comunidad galáctica para la humanidad. Acuerdos comerciales, intercambio tecnológico, tratados de defensa mutua. Las mismas cosas que cualquier especie desea al unirse a una civilización más grande. Eso parece razonable, dijo la comandante Telix. Pero, ¿por qué la acumulación militar? ¿Por qué prepararse para la guerra en lugar de buscar soluciones diplomáticas? La sonrisa de la comandante Chen se desvaneció. Porque hemos visto lo que la hegemonía hace con las especies que intentan negociar con ellos. Hemos escuchado las transmisiones finales de mundos que intentaron la diplomacia. Sabemos lo que viene y sabemos que el único lenguaje que la hegemonía entiende es la fuerza. Se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a las instalaciones orbitales de la Tierra. Su confederación ha creado algo hermoso. Una comunidad de especies trabajando juntas para el beneficio mutuo. Pero la belleza necesita protección en un universo peligroso. La capitana Yelara se unió a ella en la ventana. ¿Y creen que la humanidad puede proporcionar esa protección? Creemos que la humanidad puede enseñarles a protegerse, corrigió la comandante Chen. La hegemonía viene, estemos listos o no. La pregunta es si la galaxia seguirá teniendo una confederación cuando lleguen. 6 meses después del primer contacto con la humanidad, los peores temores de la comandante Chen resultaron ser aterradoramente ciertos. La hegemonía krillana atacó sin previo aviso en 17 sistemas estelares simultáneamente, tomando a la Confederación Galáctica completamente desprevenida para una guerra coordinada a tal escala. El almirante Kate More estaba en el centro de mando de emergencia en la central de la Confederación, observando las pantallas tácticas con creciente horror. Cada pantalla mostraba otro sistema bajo ataque, otro mundo pidiendo ayuda que no podía proporcionar. Informe de estado, ordenó, sus mandíbulas chasqueando por el estrés. La capitana Beltar, su asistente, consultó su tableta con manos temblorosas. Nueva armonía cayó hace 6 horas. Las fuerzas de la hegemonía ignoraron por completo nuestras estaciones defensivas y atacaron primero los centros de población civil. Para cuando nuestras naves pudieron responder, tenían más de 2 millones de rehenes. ¿Y las colonias de Kepler? El mismo patrón, señor. Atacaron escuelas, hospitales y áreas residenciales antes de que nuestras fuerzas pudieran evacuarlas. Nuestros capitanes informan que no pueden enfrentarse a las naves enemigas sin arriesgar enormes bajas civiles. El almirante Kate More golpeó el puño contra la mesa de mando. La estrategia de la hegemonía era brillante en su crueldad. Al atacar primero a los civiles, obligaban a las unidades militares de la Confederación a dividir su atención entre combatir y operaciones de rescate. ¿Cuántos refugiados estamos manejando? Las estimaciones actuales sugieren más de 15 millones de seres desplazados en todos los sistemas afectados, respondió la capitana. Nuestros servicios de emergencia están completamente desbordados.
La pantalla principal mostró imágenes de la colonia Altari de Bahía Zafiro. Las alguna vez hermosas ciudades de cristal estaban en llamas, sus elegantes espiras reducidas a escoria brillante por las armas de la hegemonía. Corrientes de refugiados huían hacia los puertos espaciales, cargando lo que podían llevar. Las naves de la hegemonía son diferentes a todo lo que hemos encontrado, informó el Dr. Texen, quien había estado analizando las naves enemigas. Parecen usar una tecnología biomecánica. Las naves se curan a sí mismas cuando son dañadas, y sus armas parecen adaptarse a nuestros sistemas defensivos. El almirante Kate Moore estudió las lecturas tácticas. ¿Cuáles son nuestras pérdidas de flota? Severas, admitió la capitana Beltar. El Amanecer de la Paz fue destruido defendiendo la evacuación civil de Nueva Kepler. La Voz de la Armonía sufrió daños críticos y tuvo que retirarse. Hemos perdido 12 naves en las últimas 8 horas. Y las bajas enemigas son desconocidas, señor. Nuestras armas parecen tener un efecto mínimo en sus cascos biomecánicos. Incluso cuando acertamos golpes directos, sus naves regeneran el daño en minutos. El dispositivo de traducción del almirante registró lo que podría haber sido desesperación. La flota de la Confederación había sido diseñada para exploración y mantenimiento de la paz, no para la guerra contra un enemigo que parecía inmune a las armas convencionales. Señor, dijo la capitana en voz baja, estamos recibiendo comunicaciones prioritarias del sistema Saúl. Los humanos solicitan una consulta inmediata. El almirante Kate Moore había temido este momento. La comandante Chen les había advertido sobre la amenaza de la hegemonía, pero él había esperado que la diplomacia aún ofreciera una solución. Ahora, con millones de seres muertos o desplazados, estaba claro que los humanos tenían razón en todo. Conéctalos, ordenó. La pantalla principal mostró a la comandante Chen, ahora con el uniforme de almirante. Estaba en lo que parecía un centro de mando militar, rodeada de pantallas que mostraban movimientos de flota y datos tácticos. Almirante Kate Moore, dijo sin preámbulos. Hemos estado monitoreando los ataques de la hegemonía. ¿Qué tan grave es? Catastrófico, respondió honestamente. Nos atacaron simultáneamente en 17 sistemas. Nuestras fuerzas no pueden enfrentarlos efectivamente sin causar enormes bajas civiles. Esa es su estrategia inicial estándar, dijo la almirante Chen. Usan rehenes como escudos humanos mientras establecen bases avanzadas. Una vez que están atrincherados, comenzarán la conquista sistemática de sus mundos centrales. ¿Pueden ayudarnos?, preguntó el almirante Kate Moore, las palabras amargas en su boca. Podemos detenerlos, respondió la almirante Chen. Pero necesitamos control táctico total de la operación. Sin cuestionamientos, sin interferencias políticas y sin intentos de negociar con el enemigo mientras la batalla esté en curso. El Dr. Texen se inclinó hacia adelante. Almirante Chen, seguramente debe haber alguna solución diplomática. La hegemonía debe querer algo. Podemos ofrecerles. La expresión de la almirante Chen se endureció. Doctor, la hegemonía no negocia. Conquista. Toda su cultura se basa en la creencia de que el poder hace el derecho y que las especies más débiles existen solo para servir a las más fuertes. Han exterminado docenas de civilizaciones y harán lo mismo con la Confederación a menos que alguien los detenga. ¿Qué necesitan de nosotros?, preguntó el almirante Kate Moore. Autorización inmediata para enfrentarnos a las fuerzas de la hegemonía en el espacio de la Confederación, respondió la almirante Chen. Y acceso a sus redes de comunicación de emergencia para que podamos coordinarnos con sus esfuerzos de evacuación civil. El almirante Kate Moore miró a su equipo en el centro de mando. Cada rostro mostraba la misma mezcla de miedo y esperanza desesperada. La Confederación nunca había estado en una situación como esta, y todas sus soluciones tradicionales habían resultado inadecuadas. Tienen autorización completa, dijo finalmente. ¿Cuál es su plan? La almirante Chen sonrió, y por primera vez desde que comenzó la crisis, el almirante Kate Moore sintió una chispa de esperanza. No era una sonrisa agradable. Era la expresión de alguien que había estado preparándose para este momento durante mucho tiempo. Vamos a darle a la hegemonía algo que nunca han enfrentado antes, dijo. Un enemigo que contraataca.
La flota humana que emergió del sistema Saúl 3 horas después fue algo que la galaxia nunca había visto. Mientras que las naves de la Confederación tenían curvas elegantes y superficies pulidas, las naves humanas parecían construidas en depósitos de chatarra por ingenieros que esperaban luchar contra el infierno. Cada nave estaba erizada de armas. Incluso los cazas humanos más pequeños llevaban más potencia de fuego que muchos cruceros de la Confederación. Las naves más grandes parecían fortalezas móviles más que naves espaciales, con múltiples capas de blindaje y sistemas de armas redundantes. Pero no solo las naves impresionaron a los observadores de la Confederación. Fue la forma en que los humanos organizaban su flota. En lugar de las formaciones sueltas preferidas por la mayoría de las especies, las naves humanas se movían en grupos coordinados y apretados que podían concentrar su potencia de fuego en objetivos específicos. La capitana Beltar informó desde su estación de monitoreo. La flota humana ha llegado al sistema Kepler. Solicitan todos los datos disponibles sobre las posiciones de las naves de la hegemonía y el estado de la evacuación civil. Envíenles todo lo que tenemos, ordenó el almirante Kate More. La pantalla principal mostró la situación táctica en el sistema Kepler. La hegemonía había establecido posiciones orbitales alrededor de 3 planetas, usando sus naves biomecánicas para crear barreras defensivas alrededor de los centros de población civil que habían capturado. Configuración de fortaleza estándar de la hegemonía. Llegó la voz del almirante Chen a través del sistema de comunicación. Nos están desafiando a atacarlos mientras tienen a los civiles como rehenes. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó el almirante Kate More. Les mostramos por qué eso es un error, respondió la almirante Chen. El ataque humano comenzó con algo que la Confederación nunca había visto antes: guerra electrónica coordinada. Las naves humanas lanzaron nubes de pequeños drones que comenzaron inmediatamente a interferir las comunicaciones y los sistemas de sensores de la hegemonía. Las naves enemigas orgánicas comenzaron a moverse erráticamente a medida que su coordinación se desmoronaba. Luego vinieron los cazas. Los pilotos humanos volaban en formaciones que parecían casi coreografiadas, tejiendo a través del fuego defensivo mientras lanzaban ataques de precisión en puntos específicos de las naves de la hegemonía. En lugar de intentar destruir las naves enemigas por completo, apuntaban a los sistemas de armas y unidades de propulsión. No están buscando destruir, observó el Dr. Texen con asombro. Están desactivando las naves mientras evitan las áreas donde están los civiles. Las naves humanas más grandes se movieron a posición con precisión mecánica. En lugar de participar en duelos individuales que caracterizaban la mayoría de los combates espaciales, concentraban su fuego en objetivos individuales, abrumando las capacidades regenerativas de la hegemonía con un volumen abrumador de potencia de fuego. Pero la parte más impresionante de la operación humana ocurría lejos de la batalla principal. Naves humanas especializadas, que parecían transportadores de carga fuertemente armados, se dirigían hacia los planetas donde los civiles estaban retenidos como rehenes. ¿Qué están haciendo esas naves?, preguntó la capitana Beltar. Extracción táctica, respondió la almirante Chen. No dejaremos a nadie atrás. Las naves de extracción aterrizaron cerca de los centros de detención civil mientras la batalla espacial rugía en el cielo. Fuerzas terrestres humanas, vistiendo armaduras potenciadas que las hacían parecer guerreros mecánicos, asaltaron las instalaciones con una precisión que hablaba de un entrenamiento extenso. ¿Cómo se mueven tan rápido?, se preguntó el almirante Kate More en voz alta. Práctica, dijo simplemente la almirante Chen. Hemos ejecutado esta operación 1000 veces en simulaciones. Cada táctica posible de la hegemonía, cada tipo de situación de rehenes civiles, mi gente sabe exactamente qué hacer. En 6 horas, la batalla de Kepler había terminado. La flota de la hegemonía había sido completamente destruida o desactivada, y todos los rehenes civiles fueron rescatados. Las bajas humanas fueron notablemente bajas, menos de 50 muertos en toda la operación. Pero el almirante Kate More sabía que esto era solo el comienzo. La hegemonía había sufrido una gran derrota, pero controlaban cientos de sistemas estelares y comandaban flotas de decenas de miles. Almirante Chen, dijo, esto fue impresionante, pero la hegemonía tomará represalias. Enviarán fuerzas mucho más grandes la próxima vez.
Sí, lo harán, asintió la almirante Chen. Por eso debemos llevar la lucha a ellos antes de que puedan reorganizarse. ¿Quiere invadir el territorio de la hegemonía? Quiero terminar esta guerra antes de que destruya la mitad de la galaxia, respondió la almirante Chen. La hegemonía ha estado expandiéndose durante décadas conquistando mundos aislados y civilizaciones débiles. Nunca han enfrentado a un enemigo preparado para ellos. El almirante Kate More sintió un escalofrío en su exoesqueleto. ¿Qué propone? Guerra total, dijo la almirante Chen sin dudar. Vamos a atacar cada bastión de la hegemonía simultáneamente. Destruiremos sus astilleros, liberaremos sus mundos esclavos y mostraremos a la galaxia que la tiranía tiene consecuencias. Pero el costo será menos que el costo de dejarlos continuar, interrumpió la almirante Chen. Almirante, la hegemonía ha esclavizado o exterminado a más de 200 especies. No se detendrán hasta que alguien los obligue. El almirante Kate More guardó silencio por un largo momento. Todo en el pensamiento militar humano iba en contra de los principios de la Confederación de Fuerza Mínima y soluciones diplomáticas, pero los resultados hablaban por sí mismos. La hegemonía había sido derrotada decisivamente con mínimas bajas civiles. ¿Qué necesitan de nosotros?, preguntó finalmente. Tiempo, respondió la almirante Chen. Y confianza. Denos 6 meses para prepararnos y les daremos una galaxia donde especies como la suya puedan existir en paz. Cuando la comunicación terminó, el almirante Kate More miró alrededor de su centro de mando. Las pantallas de emergencia ya mostraban nuevos movimientos de la hegemonía, flotas reposicionándose, refuerzos siendo convocados desde sistemas de reserva. El enemigo se preparaba para una guerra mucho mayor. Pero por primera vez desde que comenzó la crisis, el almirante Kate More sintió algo que no esperaba volver a sentir. Esperanza. Los humanos habían hecho algo que la Confederación consideraba imposible. Habían derrotado a la hegemonía en una batalla abierta mientras protegían a todos los civiles. Si podían hacerlo una vez, tal vez podrían hacerlo de nuevo. Y tal vez, solo tal vez, la galaxia sobreviviría a esta guerra después de todo. La enorme flota humana reunida en el sistema de Kepler's Stand parecía algo que la galaxia nunca había visto antes. Más de 400 naves de diversos tamaños flotaban en una formación perfecta, sus cascos oscuros erizados de armas que parecían diseñadas por ingenieros que esperaban luchar contra probabilidades imposibles. La almirante Chen estaba en el puente de la nave insignia indomable, observando los preparativos finales para lo que sabía sería la batalla decisiva de la guerra. A su alrededor, los oficiales humanos trabajaban con la calma eficiencia que provenía de meses de entrenamiento intensivo. Informe de estado, ordenó. El comandante Williams, su oficial táctico, consultó sus pantallas. Todas las naves reportan estar listas para operaciones de combate. Los escuadrones de cazas están cargados y armados. Los equipos de asalto terrestre están en espera. ¿Y nuestros aliados de la Confederación? La flota del almirante Kate More está en posición en las coordenadas 77 Alfa. Tienen 43 naves, principalmente cruceros y naves de apoyo. La almirante Chen asintió. La Confederación había insistido en participar en la operación a pesar de que sus naves estaban mal equipadas para combates importantes. Respetaba su valentía, aunque le preocupaba su efectividad. Señora, informó el teniente Torres desde la estación de comunicaciones. Estamos recibiendo actualizaciones finales de inteligencia de nuestros drones de reconocimiento. La pantalla principal mostró el bastión de la hegemonía en Kepler's Stand. Era un sistema de fortaleza masivo construido alrededor de 3 mundos fuertemente fortificados con plataformas defensivas que podían albergar miles de naves biomecánicas. ¿Análisis?, preguntó la almirante Chen. El comandante Williams destacó puntos clave en la pantalla. La hegemonía ha concentrado aproximadamente 8.000 naves de combate en el sistema. Están dispuestas en formaciones defensivas estándar alrededor de sus 3 mundos fortaleza. Esperan que ataquemos las fortalezas directamente, observó la almirante Chen. Guerra de asedio estándar. Eso parece ser su suposición, asintió el comandante Williams. Nuestra inteligencia sugiere que han posicionado sus naves más fuertes para defender las plataformas orbitales.
La almirante Chen sonrió sombríamente. Entonces los decepcionaremos. Inicien la Operación Martillo. Lo que siguió demostró por qué los humanos se habían convertido en los guerreros más temidos de la galaxia. En lugar de atacar los mundos fortaleza fuertemente defendidos, la flota humana se dividió en docenas de grupos más pequeños y atacó objetivos en todo el sistema simultáneamente. Los cazas humanos, operando en escuadrones coordinados, barrieron el perímetro defensivo externo como cardúmenes de peces mortales. No participaban en duelos individuales con naves enemigas. Atacaban en grupos, concentrando su potencia de fuego para destruir objetivos rápida y eficientemente. Pero la verdadera sorpresa vino de las naves capitales humanas. En lugar de las elegantes batallas de largo alcance preferidas por la mayoría de las especies, las naves de guerra humanas se acercaban a distancia de contacto y desataban una potencia de fuego devastadora a corta distancia. Están usando tácticas de embestida, informó la capitana Beltar desde la nave de observación de la Confederación. Las naves humanas están colisionando con las naves de la hegemonía. No embisten, corrigió el almirante Kate More, estudiando las pantallas tácticas más cuidadosamente. Abordan. Las naves humanas efectivamente hacían contacto con las naves enemigas, pero no intentaban destruirlas mediante colisión. Cápsulas de abordaje especializadas se lanzaban desde las naves humanas y se adherían a los cascos de la hegemonía como parásitos mecánicos. ¿Qué están haciendo?, preguntó el Dr. Texen desde su puesto en la estación científica. La respuesta llegó cuando comenzaron a florecer explosiones en las naves biomecánicas de la hegemonía. Los grupos de abordaje humanos luchaban dentro de las naves enemigas, apuntando a sistemas críticos desde el interior. Es brillante, se dio cuenta el almirante Kate More. Las naves de la hegemonía están diseñadas para regenerar daños desde el exterior. Pero no pueden reparar sistemas internos mientras son destruidos desde dentro. La batalla pronto se convirtió en una pesadilla para las fuerzas de la hegemonía. Sus formaciones defensivas cuidadosamente planeadas se desmoronaron mientras los grupos de abordaje humanos desactivaban sistemáticamente sus sistemas de mando y control. Las naves que deberían haber coordinado su defensa se encontraron luchando batallas individuales por su supervivencia. Pero la almirante Chen no se conformó con simplemente derrotar a la flota enemiga. Mientras las naves de la hegemonía comenzaban a rendirse o huir, las naves humanas se dirigieron hacia los mundos fortaleza mismos. Comandante Williams informó: estamos recibiendo ofertas de rendición de los comandantes de las fortalezas. Solicitan términos. Protocolo de liberación estándar, respondió la almirante Chen sin dudar. Todo el personal militar de la hegemonía debe ser desarmado y detenido. Todas las poblaciones esclavizadas deben ser liberadas inmediatamente. Cualquier resistencia será enfrentada con una fuerza abrumadora. La liberación de los tres mundos fortaleza reveló el verdadero horror del régimen de la hegemonía. Campos de esclavos masivos albergaban a millones de seres de docenas de especies diferentes, todos trabajando bajo condiciones que habrían sido consideradas criminales en cualquier parte de la Confederación. Las fuerzas terrestres humanas, apoyadas por equipos humanitarios de la Confederación, comenzaron la enorme tarea de procesar refugiados y proporcionar atención médica a seres que habían estado esclavizados durante años o incluso décadas. Almirante Chen, llamó el almirante Kate More desde su nave, estamos encontrando evidencia de programas de exterminio sistemático en el segundo mundo. La hegemonía ha estado matando a cualquier especie que consideran genéticamente inferior. La expresión de la almirante Chen se oscureció. Documenten todo. La galaxia necesita ver contra qué estamos luchando. El descubrimiento más impactante vino del tercer mundo, donde los equipos de inteligencia humanos encontraron archivos masivos que contenían los planes de expansión a largo plazo de la hegemonía. Los documentos revelaban un imperio que pretendía conquistar toda la galaxia, con cronogramas específicos para la destrucción de cada especie no perteneciente a la hegemonía. No solo planeaban conquistar la Confederación, informó el Dr. Texen tras revisar los archivos. Planeaban exterminar a todas las especies que no pudieran ser esclavizadas efectivamente. La almirante Chen estudió los informes de inteligencia con creciente enojo. ¿Cuántas especies han destruido ya? Según estos registros,
Más de 400 civilizaciones distintas han sido eliminadas en el último siglo, respondió el Dr. Texen. La mayoría nunca tuvo la oportunidad de pedir ayuda. Las implicaciones estratégicas eran asombrosas. La hegemonía no era solo un imperio agresivo. Estaba llevando a cabo un genocidio a escala galáctica, eliminando sistemáticamente especies enteras para hacer espacio para su propia expansión. Esta información debe llegar a todos los mundos civilizados de la galaxia, dijo el almirante Kate More. Las especies que han sido neutrales en este conflicto necesitan entender con qué se enfrentan realmente. Pero la almirante Chen ya estaba planeando la siguiente fase de la guerra. La victoria en Kepler's stand había sido decisiva, pero la hegemonía aún controlaba cientos de sistemas estelares y millones de seres esclavizados. Comandante Williams, ordenó, inicie las operaciones de la fase 2. Quiero ataques simultáneos contra todos los principales bastiones de la hegemonía dentro de 50 años luz de esta posición. Señora, esos son más de 30 sistemas. No tenemos suficientes naves para tantas operaciones. No necesitamos ocupar cada sistema, explicó la almirante Chen. Solo necesitamos demostrar que ningún lugar en el espacio de la hegemonía está a salvo de represalias. Lo que siguió fue una campaña sin precedentes en la historia galáctica. Fuerzas humanas atacaron profundamente en el territorio de la hegemonía, apuntando a astilleros, depósitos de suministros y centros de mando. Se movían demasiado rápido para que el enemigo coordinara una respuesta, atacando múltiples objetivos antes de desaparecer nuevamente en el hiperespacio. El efecto psicológico fue devastador. La hegemonía, que había construido su imperio sobre el miedo y la intimidación, de repente se encontró a la defensiva. Los mundos esclavos comenzaron a rebelarse cuando se dieron cuenta de que la liberación era posible. Comandante Williams informó, estamos recibiendo comunicaciones de 17 sistemas diferentes. Las poblaciones locales solicitan asistencia para derrocar a sus ocupantes de la hegemonía. Aprueben todas las solicitudes, ordenó la almirante Chen. Desplieguen equipos de liberación a cada sistema que lo pida. El almirante Kate More, observando la campaña desde la flota de la Confederación, estaba asombrado por la escala de la operación humana. Almirante Chen, ¿cómo están coordinando todas estas operaciones simultáneas? La logística sola debería ser imposible. La doctrina militar humana enfatiza el mando descentralizado, explicó la almirante Chen. Cada capitán de nave, cada comandante terrestre conoce los objetivos generales de la misión. No necesitan órdenes detalladas desde el cuartel general. Solo necesitan la libertad para cumplir sus objetivos asignados. El concepto era extraño para la mayoría de las civilizaciones galácticas, que preferían el control centralizado y la planificación detallada. Pero los resultados hablaban por sí mismos. Las fuerzas humanas estaban logrando objetivos más rápido de lo que la hegemonía podía responder a las amenazas. En 6 semanas, la marea de la guerra había cambiado por completo. Los territorios exteriores de la hegemonía estaban en revuelta. Sus líneas de suministro habían sido cortadas y su liderazgo estaba fragmentado por ataques constantes a su estructura de mando. Almirante, informó el comandante Williams, estamos recibiendo una comunicación prioritaria del Comando Central de la Hegemonía. Solicitan un alto al fuego. La expresión del almirante Chen no mostró piedad. Términos: retiro completo de todos los territorios conquistados, liberación de todas las poblaciones esclavizadas y tribunales por crímenes de guerra para su liderazgo. Aceptable, pero incompleto, respondió la almirante Chen. Agreguen reparaciones completas a las especies que han dañado, desarme supervisado de sus fuerzas militares y monitoreo obligatorio para prevenir futuras agresiones. El almirante Kate More interrumpió la conversación. Almirante Chen, esos términos son esencialmente una rendición incondicional. La hegemonía nunca los aceptará. Entonces enfrentarán la destrucción completa, respondió la almirante Chen con calma. Almirante, la hegemonía ha cometido genocidio contra más de 400 especies. Han esclavizado a millones de seres y planean exterminar toda civilización libre en la galaxia. Esto no es una disputa territorial. Es una guerra por la supervivencia de la civilización galáctica misma.
Se volvió para mirar las pantallas tácticas que mostraban las operaciones de liberación en curso. La elección es simple. Pueden rendirse incondicionalmente y enfrentar la justicia por sus crímenes, o pueden ser destruidos por completo. Pero nunca volverán a amenazar a especies inocentes. La respuesta de la hegemonía llegó 12 horas después. En lugar de aceptar los términos de rendición, lanzaron un contraataque desesperado contra los mundos centrales de la Confederación, esperando forzar un acuerdo negociado al amenazar a las poblaciones civiles. Fue su error final. Las fuerzas humanas interceptaron la flota de la hegemonía antes de que pudiera alcanzar sus objetivos, y la batalla resultante duró menos de 4 horas. Toda la fuerza enemiga fue destruida o capturada, y la capacidad de la hegemonía para realizar operaciones ofensivas quedó permanentemente terminada. Almirante Kate More, dijo la almirante Chen mientras la última nave enemiga se rendía. Creo que es hora de discutir la galaxia de posguerra, porque, se rindan formalmente o no, la hegemonía como amenaza militar ha terminado. Mientras el almirante Kate More miraba las pantallas tácticas que mostraban sistemas liberados en todo el antiguo territorio de la hegemonía, se dio cuenta de que la galaxia había cambiado fundamentalmente. La era de la defensa pasiva y las soluciones diplomáticas estaba terminando. En su lugar, emergía un nuevo orden, uno donde la libertad sería defendida activamente por aquellos dispuestos a luchar por ella. Y en el centro de ese nuevo orden estaba la humanidad, una especie que había convertido la guerra en una ciencia y la usó para salvar civilizaciones en lugar de conquistarlas. 3 años después del fin de la guerra de la hegemonía, la embajadora Vestay estaba en el gran salón de asambleas de la estación Nueva Ginebra, observando a los delegados de más de 200 especies tomar sus asientos para la cumbre anual de la Alianza Galáctica. La estación misma era una maravilla de la ingeniería cooperativa, construida con técnicas humanas pero incorporando elementos arquitectónicos de docenas de mundos diferentes. La Confederación Galáctica había evolucionado en algo más fuerte, la Alianza Galáctica. El cambio no era solo de nombre. Mientras que la Confederación se había enfocado en la coexistencia pacífica entre los mundos miembro, la Alianza estaba dedicada a proteger activamente la libertad en toda la galaxia. La sesión comenzará, anunció la almirante Chen, ahora sirviendo como directora de defensa estratégica de la Alianza. Había cambiado su uniforme militar por ropa civil, pero su porte aún sugería a alguien listo para luchar en cualquier momento. El primer punto en la agenda fue el informe de integración de los antiguos territorios de la hegemonía. El Dr. Texen, ahora director de operaciones de liberación de la Alianza, se puso de pie para dirigirse a la asamblea. Damas, caballeros y entidades respetadas, comenzó. Me complace informar que la liberación de los antiguos mundos de la hegemonía avanza por delante del cronograma. 147 sistemas han sido integrados exitosamente en la Alianza, con gobiernos democráticos establecidos en 89 mundos. Las estadísticas eran impresionantes, pero la embajadora Vestay sabía que la verdadera historia era más compleja. El proceso de reconstruir civilizaciones enteras tras décadas o siglos de esclavitud no se podía medir en simples números. ¿Qué hay de las especies que se consideraban extintas?, preguntó el representante Kolar de la Asamblea Centuri. Recuperaciones notables, respondió el Dr. Texen. 23 especies que pensábamos habían sido completamente destruidas tienen poblaciones sobrevivientes que estaban ocultas en campos de esclavos o colonias remotas. Los Borak solos tienen más de 2 millones de sobrevivientes dispersos en 30 mundos diferentes. El almirante Kate More, ahora asesor militar jefe de la Alianza, se puso de pie para añadir su perspectiva. El proceso de integración ha sido acelerado por la doctrina militar humana. En lugar de ocupar los antiguos mundos de la hegemonía, las fuerzas humanas establecieron perímetros de seguridad y luego comenzaron inmediatamente a entrenar fuerzas de defensa locales. El concepto había sido revolucionario. Las civilizaciones galácticas previas habrían establecido gobiernos militares en territorios conquistados, lo que llevaba a resentimientos y eventuales rebeliones. Los humanos habían hecho algo diferente. Habían convertido a antiguos enemigos en aliados al darles las herramientas para defenderse. Los números hablan por sí mismos, continuó el almirante Kate More.
47 antiguos mundos de la hegemonía ahora contribuyen con naves y personal a las fuerzas de defensa de la Alianza. Especies que estaban esclavizadas hace solo 3 años ahora son socios activos en mantener la seguridad galáctica. La almirante Chen asintió con aprobación. El principio es simple. La gente lucha más duro por su propia libertad que por el imperio de alguien más. Al ayudar a las especies liberadas a defenderse, hemos creado una red de defensa mutua más fuerte que cualquier fuerza militar individual. Pero la verdadera prueba del nuevo orden galáctico había llegado 6 meses antes, cuando los sensores de largo alcance detectaron flotas masivas moviéndose en el borde exterior de la galaxia. Especies que habían permanecido ocultas durante el reinado de terror de la hegemonía ahora emergían para probar la fuerza de la Alianza. La capitana Yelara, ahora directora de operaciones de primer contacto de la Alianza, se puso de pie para abordar esa situación. La aparición de la Confederación de la Flota del Vacío ha creado nuevos desafíos para nuestros esfuerzos de expansión. Son especies que sobrevivieron a la hegemonía al convertirse en militaristas aislacionistas. Ven nuestras operaciones de liberación como posibles amenazas a su seguridad. La Flota del Vacío había abordado el territorio de la Alianza con más de 3.000 naves, exigiendo que las fuerzas humanas se retiraran del borde exterior. Había sido una confrontación tensa que podría haber llevado a otra guerra galáctica. ¿Cómo se resolvió la situación?, preguntó el representante Naldrix de la Asamblea Cristalina. La capitana Yelara sonrió, con el típico pragmatismo humano. En lugar de tratar a la Flota del Vacío como enemigos, la almirante Chen invitó a sus líderes a observar las operaciones de liberación de la Alianza en acción. La solución había sido elegante en su simplicidad. Los comandantes de la Flota del Vacío, esperando encontrar un imperio humano agresivo, en cambio fueron testigos de la liberación sistemática de mundos esclavos y el establecimiento de gobiernos democráticos. Vieron a antiguos enemigos convertirse en aliados y a poblaciones oprimidas convertirse en socios. El resultado, continuó la capitana Yelara, es que la Confederación de la Flota del Vacío ha solicitado membresía asociada en la Alianza. Están contribuyendo con naves y personal a nuestras fuerzas de defensa fronteriza a cambio de asistencia tecnológica y acuerdos comerciales. La embajadora Vestay reflexionó sobre cuánto había cambiado desde aquel primer simposio de folclore donde había hablado de los mitos humanos. Los humanos habían demostrado ser todo lo que las leyendas afirmaban y nada como lo que nadie esperaba. Si me permite dirigirme a la asamblea, dijo levantándose de su asiento. El salón quedó en silencio mientras los delegados se giraban para escuchar. Hace 3 años, di una presentación sobre la mitología humana al Consejo de la Confederación. Describí historias sobre una especie guerrera que podía convertir cualquier cosa en un arma y trataba la guerra como una ciencia. Hizo una pausa, mirando alrededor del salón a la increíble diversidad de especies ahora trabajando juntas. Me equivoqué en casi todo. Los humanos no son guerreros por naturaleza. Son protectores por elección. No aman la guerra. Simplemente están dispuestos a luchar cuando es necesario para proteger a otros. Activó una pantalla holográfica que mostraba el territorio actual de la Alianza. Donde la antigua Confederación había controlado tal vez el 30% de los sistemas habitables, la Alianza ahora protegía o tenía acuerdos defensivos con más del 70% de las civilizaciones conocidas. El enfoque humano para la resolución de conflictos es fundamentalmente diferente a cualquier cosa que hayamos visto antes, continuó. En lugar de evitar la guerra, se preparan para ella tan minuciosamente que los enemigos potenciales eligen la paz en su lugar. En lugar de conquistar territorio, liberan poblaciones y las ayudan a convertirse en aliados autogobernados. La almirante Chen se puso de pie para responder. La embajadora Vestay tiene razón sobre nuestro enfoque, pero omite un punto crucial. Todo lo que hemos logrado ha sido posible solo por la asociación entre las capacidades militares humanas y la experiencia diplomática de la Confederación. Hizo un gesto hacia la diversa asamblea de delegados. Los humanos somos buenos peleando, pero no somos particularmente buenos construyendo el tipo de sociedad pacífica que hace que pelear sea innecesario. Ahí es donde nuestros socios alienígenas destacan. Nos han enseñado que la victoria en la guerra no significa nada sin una paz justa después.
El comentario desató una discusión general sobre la naturaleza de la asociación humano-alienígena que se había convertido en la base de la alianza. Especies que habían sido pacifistas durante siglos estaban aprendiendo estrategias militares básicas, mientras que los humanos estudiaban enfoques alienígenas para la resolución de conflictos y la organización social. El desarrollo más interesante, observó el Dr. Texen, es la aparición de doctrinas híbridas. Protocolos diplomáticos Altari combinados con procedimientos humanos de evaluación de amenazas. Sistemas logísticos Centauri integrados con la flexibilidad táctica humana. Estamos viendo la evolución de enfoques completamente nuevos para la cooperación entre especies. El representante Kolar expresó una preocupación que inquietaba a muchos de los nuevos miembros de la alianza. Pero, ¿qué pasa cuando encontremos especies que no puedan ser negociadas ni liberadas? No todos responderán a nuestra combinación de presión diplomática y militar. La expresión de la almirante Chen se volvió seria. Entonces los enfrentaremos usando los métodos necesarios para proteger a las poblaciones inocentes. La alianza se ha comprometido a defender la libertad en toda la galaxia. No abandonaremos ese compromiso solo porque se vuelva difícil o peligroso. La declaración fue recibida con sonidos de aprobación en toda la asamblea. Las especies que se habían unido a la alianza entendían que su seguridad dependía de la disposición de otros a luchar por valores compartidos. Cuando la sesión formal concluyó, la embajadora Vestay se encontró de pie en una de las ventanas de observación de la estación, mirando la flota de la alianza patrullando el sistema. Las naves ya no eran diseños puramente humanos. Incorporaban tecnologías y elementos estéticos de docenas de especies diferentes. Un joven oficial Altari se acercó a ella. La teniente Sesville había crecido durante los años de la guerra y ahora servía a bordo de la nave insignia humana indomable como parte del programa de intercambio de tripulaciones integradas de la Alianza. Embajadora, dijo, mi abuela me pidió que le diera un mensaje. Quería agradecerle por su presentación de folclore hace 3 años. La embajadora Vestay estaba confundida. ¿Agradecerme? Pero me equivoqué en casi todo. Eso es exactamente por lo que quería agradecerle, respondió la teniente Sesville. Dijo que si usted hubiera tenido razón sobre que los humanos eran guerreros míticos, la galaxia habría sido conquistada por la hegemonía. Pero porque estaba equivocada, porque los humanos resultaron ser personas comunes dispuestas a hacer cosas extraordinarias cuando otros necesitaban protección, millones de seres están vivos y libres hoy. La teniente hizo una pausa, mirando la diversa flota que protegía la estación. Mi abuela dice que lo más importante sobre los mitos es saber cuándo dejar de creer en ellos y empezar a creer en algo mejor. Mientras la embajadora Vestay observaba la flota mixta de naves humanas y alienígenas realizando sus operaciones de patrulla, entendió lo que quería decir la joven oficial. Los mitos sobre la humanidad habían sido completamente erróneos y absolutamente correctos. Los humanos no eran guerreros legendarios. Eran algo mucho más valioso. Eran personas comunes que se volvían extraordinarias cuando otros las necesitaban. En la distancia, la Tierra colgaba en el espacio como una pequeña canica azul. Ya no era la fuente de mitos, sino el símbolo de una verdad simple. A veces, la mejor manera de preservar la paz es ser muy bueno en la guerra. Y la mejor manera de ganar una guerra es asegurarse de que tus antiguos enemigos se conviertan en tus futuros aliados. La era de la mitología humana había terminado. La era de la asociación humana con la galaxia había comenzado. La almirante Chen se unió a la embajadora Vestay en la ventana de observación, mirando la flota que ahora incluía naves de más de 50 especies diferentes. ¿Algún arrepentimiento por cómo resultaron las cosas?, preguntó. La embajadora Vestay sonrió. Solo que nos tomó tanto tiempo darnos cuenta de que los mejores mitos son aquellos que resultan ser mejores que la verdad. En las profundidades del espacio, las estaciones de sensores automatizadas continuaban su vigilancia silenciosa sobre regiones inexploradas de la galaxia. Las lecturas que transmitían mostraban nuevas firmas energéticas, diseños de naves desconocidos y evidencia de civilizaciones que aún no habían sido contactadas por la Alianza. Pero por primera vez en la historia galáctica, esos desconocidos no representaban amenazas que temer o ignorar. Representaban oportunidades para nuevas asociaciones,
nuevas alianzas y nuevas especies para unirse a la creciente comunidad de civilizaciones libres. La galaxia era vasta y llena de peligros, pero ya no estaba llena de mitos. En cambio, estaba llena de posibilidades protegidas por el principio simple de que cuando las personas buenas deciden que algo vale la pena pelear por ello, ese algo tiende a permanecer protegido. Y en un universo donde la libertad era defendida activamente por aquellos dispuestos a luchar por ella, incluso los mitos más peligrosos podían convertirse en la base para la realidad más pacífica.